Muy buenas noches, doctor. Me presento. Mi nombre es Irene Lomas, junto con mis compañeros Xiomara Alvarado, Mauricio Veloz y Curi Chango. Vamos a hacer la exposición sobre un análisis de medidas de protección y las medidas cautelares establecidas dentro del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, conocido como el COIP. Este tema es muy importante porque dentro del sistema penal no solamente existe el objetivo de sancionar delitos, sino también de prevenir daños, proteger a las víctimas y garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo de manera correcta y respetando los derechos humanos. Muchas veces cuando ocurre un delito, especialmente en casos de violencia intrafamiliar, amenazas, delitos sexuales o incluso delitos de corrupción, el Estado necesita actuar de manera inmediata para evitar que el problema continúe o de que existan mayores consecuencias. Es aquí donde aparecen las medidas de protección y las medidas cautelares. Aunque muchas personas creen que son lo mismo, en realidad tienen finalidades diferentes. Las medidas de protección buscan principalmente garantizar la seguridad física, emocional y psicológica de las víctimas. Es decir, intentan prevenir que la persona afectada siga sufriendo agresiones, amenazas o intimidaciones. Por otro lado, las medidas cautelares están dirigidas al procesado o al investigado y tienen como objetivo asegurar que el proceso de penal pueda desarrollarse correctamente. Por ejemplo, evitar que una persona se fugue, destruya pruebas o influya sobre testigos. Desde mi punto de vista, estas medidas son esenciales porque permiten que la justicia actúe de manera preventiva y no solamente reactiva. Además, el COIP establece que todas estas medidas deben aplicarse respetando principios constitucionales fundamentales como el debido proceso. También los encontramos establecidos en el artículo 519 hasta el 560. La presunción de inocencia y la protección integral de las víctimas. Otro aspecto importante es que Ecuador, como Estado constitucional de derechos y justicia, tiene la obligación de garantizar la protección de las personas vulnerables y evitar la revictimización. Es por esto y durante esta exposición vamos a analizar no solamente qué establecen las normas, sino también cómo funcionan estas medidas en la práctica y cuáles son los principales problemas que existen actualmente en el sistema penal ecuatoriano. Le cedo la palabra a mi compañera Xiomara Alvarado. No se le escucha, tiene el micrófono apagado. Buenas noches, estimado docente y compañeros. A continuación explicaré las medidas de protección y las medidas cautelares contempladas en el Código Orgánico Integral Penal. En primer lugar, las medidas de protección reguladas principalmente en los artículos 558 al 560 del COIP tienen como finalidad proteger la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de las víctimas cuando existe una situación de riesgo. Su objetivo es evitar que la persona afectada continúe sufriendo agresiones, amenazas o cualquier otra conducta que vulnere sus derechos. Estas medidas son frecuentes en casos de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, delitos sexuales, amenazas o cuando existen víctimas en condición de vulnerabilidad. Entre las principales medidas de protección encontramos la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la boleta de auxilio, la salida inmediata del agresor del domicilio, la custodia policial y la suspensión temporal del porte de armas. Por ejemplo, si una mujer denuncia agresiones constantes por parte de su pareja, el juez puede ordenar que el agresor abandone el domicilio y que no mantenga ningún tipo de contacto con ella para garantizar su seguridad. Por otra parte, las medidas cautelares reguladas entre los artículos 519 y 536 del COIP
tienen una finalidad diferente. Según el artículo 519, busca garantizar la presencia del procesado durante el proceso penal, proteger a la víctima, evitar la destrucción de pruebas y asegurar una posible reparación integral. Estas medidas tienen carácter instrumental porque sirven para alcanzar los fines del proceso, carácter provisional porque son temporales y carácter accesorio porque dependen de la existencia de un proceso penal. El artículo 522 establece las principales medidas cautelares personales, entre ellas la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante la autoridad, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, la detención y la prisión preventiva. Respecto a la prisión preventiva, esta se encuentra regulada en los artículos 534 al 536 del COIP y constituye la medida cautelar más grave, ya que implica la privación temporal de libertad de una persona que aún no ha sido declarada culpable. Por ello, solo puede aplicarse cuando las demás medidas cautelares resulten insuficientes y existan elementos de convicción sobre la participación del procesado, riesgo de fuga o riesgo de obstaculización en la investigación. Además, el artículo 536 del COIP establece límites para su duración, tomando como referencia la tabla de penas privativas de libertad prevista para cada delito en el propio Código Orgánico Integral Penal. Si el delito investigado tiene una pena máxima de hasta 5 años, la prisión preventiva puede durar como máximo 6 meses. En cambio, si el delito tiene una pena superior a 5 años, la prisión preventiva puede extenderse hasta 1 año. Esto demuestra que la duración de esta medida depende de la gravedad de la pena prevista por el delito investigado. En conclusión, tanto las medidas de protección como las medidas cautelares son herramientas fundamentales dentro del sistema penal ecuatoriano, ya que permiten proteger a la víctima y garantizar el correcto desarrollo del proceso penal, siempre respetando principios como la proporcionalidad, la necesidad y la presunción de inocencia. La tabla a la que me refiero es la escala de penas privativas de libertad establecida para cada delito dentro del COIP. Y es esta la clasificación la que determina si la prisión preventiva puede durar hasta 6 meses o hasta 1 año. La duración de la prisión preventiva depende de la pena máxima prevista para el delito que se investiga, conforme al artículo 541 del COIP y al artículo 77 de la Constitución. Máximo 6 meses cuando se trata de delitos cuya pena privativa de libertad es de hasta 5 años. Máximo 1 año cuando se trata de delitos cuya pena privativa de libertad es mayor de 5. Por ejemplo, si una persona es procesada por un delito cuya pena máxima es de 3 años, la prisión preventiva no puede exceder de 6 meses. Si una persona es procesada por un delito cuya pena máxima es de 10 años, la prisión preventiva no puede exceder de 1 año. La duración de la prisión preventiva se determina según la pena establecida para el delito en el COIP. Si el delito tiene una pena de hasta 5 años, la prisión preventiva puede durar como máximo 6 meses. Si la pena es superior a 5, puede durar hasta 1 año. Esto busca evitar que una persona permanezca privada de libertad indefinidamente sin una sentencia. Importancia de estas medidas en el proceso penal. Las medidas de protección cautelares tienen una enorme importancia dentro del proceso penal ecuatoriano porque permiten que exista un equilibrio entre la protección de la víctima y el respeto de los derechos del procesado. En primer lugar, las medidas de protección son fundamentos porque muchas víctimas se encuentran en situaciones de miedo, dependencia emocional y vulnerabilidad económica. Si estas medidas, muchas personas probablemente no denunciarían los delitos por temor a represalias. Por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, una víctima puede sentirse insegura incluso después de presentar la denuncia. Por eso es necesario que el Estado garantice protección inmediata. Además de estas medidas, ayudan a prevenir consecuencias más graves como lesiones permanentes o incluso femicidios. En segundo lugar,
las medidas cautelares permiten que el proceso penal funcione de manera adecuada. Imaginemos un caso donde el investigado pueda escapar del país o amenazar a testigos. Si no existieran medidas cautelares, sería muy difícil garantizar una investigación justa y efectiva. Sin embargo, también debemos recordar que el sistema penal debe respetar la presunción de inocencia. Esto significa que ninguna persona puede ser considerada culpable antes de recibir una sentencia ejecutoriada. Por eso las medidas cautelares deben aplicarse únicamente cuando realmente sean necesarios y siempre respetando el principio de proporcionalidad. Otro aspecto importante es la relación de estas medidas con los derechos humanos. La Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales establecen que el Estado tiene la obligación de proteger tanto a las víctimas como a las personas procesadas. Es decir, si el sistema penal no puede actuar de forma abusiva ni arbitraria. Personalmente considero que el verdadero desafío del sistema judicial ecuatoriano es encontrar un equilibrio adecuado entre la seguridad, justicia y el respeto a los derechos fundamentales. Si las medidas son insuficientes, las medidas quedan desprotegidas, pero si no son excesivas, se pueden vulnerar los derechos constitucionales. Buenas noches, doctor. Soy Curi Chango y hoy voy a hablar sobre las reflexiones finales de su efectividad y la aplicación en la práctica. Para finalizar, considero la importante reflexión sobre cómo funcionan realmente estas medidas dentro del sistema penal ecuatoriano. Aunque el COIP contempla diversas medidas de protección y cautelas, en la práctica todavía existen muchos problemas relacionados con su aplicación. Uno de los principales problemas es la falta de seguimiento y control. En muchos casos, aunque un juez emita medidas de protección, no existe suficiente vigilancia policial o institucional para garantizar que realmente se cumplan. También existen situaciones donde las víctimas continúan siendo amenazadas incluso después de haber denunciado. Otro problema importante es la sobreutilización de la prisión preventiva. Muchas veces estas medidas se aplican casi automáticamente, especialmente en delitos mediáticos o de presión social. Esto genera consecuencias graves como el hacinamiento carcelario y la vulneración de principios de presunción. Incluso organismos internacionales y la Corte Constitucional han señalado que la prisión preventiva debe ser excepcional y no convertirse en una pena anticipada. También debemos mencionar que existen problemas estructurales como la lentitud judicial, sobrecarga de procesos, falta de recursos institucionales, insuficiente capacidad de funcionarios, desconfianza ciudadana en el sistema judicial. Desde mi punto de vista, las medidas contempladas en el COIP so- son adecuadas en teoría, pero su efectividad depende mucho de cómo se ejecuten en la práctica. No basta únicamente con tener buenas leyes, sino también se necesita que las instituciones funcionen correctamente y que exista un verdadero compromiso con la protección de los derechos humanos. Eh, Aquí yo considero que el sistema penal ecuatoriano debe fortalecerse mediante mayor capacitación judicial, mejor coordinación institucional y políticas públicas que permiten garantizar protección real a las víctimas sin afectar injustamente los derechos del procesado. En conclusión, las medidas de protección y cautelares
son de herramientas fundamentales dentro del proceso penal, pero todavía existen desafíos importantes para lograr que su aplicación sea verdaderamente eficiente, justa y humana. Muchas gracias.